1981. Fundan un sello independiente pionero en España, Grabaciones Accidentales. Con él editan su primer trabajo en 1982. Todos sus componentes simultanean la música con profesiones liberales. Sus canciones escapan a los patrones habituales. El resultado, un sonido elaborado, intemporal y exquisito. En 1989 aparece su último trabajo, De espaldas a ti. A mí cuando llegaba del colegio lo que más me gustaba era coger una máquina de fotos en forma de micro que tenía mi padre y ponerme detrás de un sofá a hacer playback de Louis Armstrong. Yo creo que Esclarecidos es una especie de mare magnum en el que todo el mundo tiene la misma opinión y tanto vale la de uno como la del otro. Hay una preponderancia de la estética sobre otros factores.
Sin embargo, creo que la mayor parte de los miembros del grupo están abiertos a cualquier tipo de influencia y eso hace que en muchos casos la estética esté mediatizada por una serie de historias paralelas de cada uno. Esa estética puede parecer en algunos momentos absolutamente caótica y sin embargo creo que los resultados son bastante interesantes. En el momento en que este grupo no está organizado como cualquier otro, que no tiene como finalidad vivir de la música, eso que realmente los ensayos, los discos, las actuaciones se hacen en el tiempo, pues como haría cualquier otro grupo. No es el trabajo, eso te lleva lógicamente a hacerlo de una manera bastante amateur, yo creo, y semiprofesional, porque no cabe duda desde el momento en que grabas un disco y perteneces a una casa de discos y sacas un producto, ese producto hay que ser muy conscientes de que hay que defenderlo. Se dice que somos una banda de estudio, no quisiéramos. Lo más divertido de todo yo creo que es hacer el directo. Alguien pidió café negro y agua de leche. Alguien aguardiente y algo de comer. Tabaco y sopas de ajo de maceta. ¿Quién nos ha quitado aquí? Desde el hueso no te había vuelto a ver. Día 3 horas que salí de la costa brava. Un short, una camiseta y muy pocas ganas de volver.
chica se tuesta desnuda al sol. De las duchas cae agua dorada. Y la piscina es de hierba fresca. La niña se come un bombón de menta. La chica se tuesta desnuda al sol. De las duchas cae agua dorada. Y la piscina es de hierba fresca. El club de los inocentes. Es el club de los inocentes. El club de los inocentes. El niño se baña en una tina grande. El chico tiene la piel de terciopelo. E imparten borrachas con el aire. Y puedes jugar al golf con los volcanes. El club de los inocentes. Ni tú ni yo podemos entrar. El club de los inocentes. Ni tú ni yo podemos entrar. El club de los inocentes. Ni tú ni yo podemos entrar. La niña se come un bombón de menta. La banda nació porque éramos un grupo de amigos que veraneábamos juntos y nos gustaba la música, y sin tener ni la más ligera idea de tocar ningún instrumento, un día compramos una batería y una guitarra y empezamos a tocar. Bueno, mi papel hasta hace 2 años era el batería y hacía las letras, pero hace algo así como 2 años decidí dejar la batería porque no tenía tiempo para ensayar lo suficiente, y en este momento me limito a hacer las letras y participar en las músicas. Yo creo que hago como 2 tipos de letras. Unas son las letras más intimistas, más historias mías, y otras son como pequeños guiones de cine o pequeños argumentos para escribir un libro. Lo que pasa es que lo que me gusta es que el libro o la película se la imagine cada uno. Normalmente se me ocurre mucho cuando estoy conduciendo, metido en un tapón, y en ese momento pues lo escribo. Lo que soy incapaz es de hacer una letra en 2 partes. Lo tengo que escribir todo seguido y luego no soy capaz de ampliarla. Yo es que no me considero para nada un escritor, porque todo lo que he escrito está publicado en canciones. Simplemente me gusta de vez en cuando escribir mis historias, pero no soy nada prolífico ni le doy demasiada importancia. Me tiene que salir, y hay veces que te salen 6 letras en un día y hay veces que te pasas 2 años y eres incapaz de escribir una letra. Normalmente primero está la letra y de repente alguien trae una idea y se empieza a tocar y se empieza a deformar la idea que tiene esa primera persona que la trajo hasta que queda la canción. Y lo que sí hacemos es componer pocas canciones, porque en el proceso de composición solemos rechazar muchas.
sardinas y después muérdeme. Muérdeme la espalda que te quiero ver. Mira cómo se mueve ese lagarto y baila como un salvaje. Muévete, muévete, que te quiero ver. Muévete, muévete, que te quiero ver. Bébete el aceite de la lata de sardinas y después muérdame. Colúmpiate del árbol caído y después cómete las uñas como si fueran frutas. Cómete las uñas que te quiero ver. Mira cómo se mueve ese lagarto y baila como un salvaje sobre las alas del buitre de papel. Abre la caja de serpientes y aprovecha el desconcierto para abrazarme fuerte. Muévete, muévete, que te quiero ver. 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 Bébete el aceite de la lata de sardinas y después muérdeme. Muérdeme la espalda que te quiero ver. Mira cómo se mueve ese lagarto y baila como un salvaje sobre las alas del buitre de papel. Muévete, muévete, que te quiero ver. 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 Muévete, muévete, que te quiero. Contrabando, traficaré contrabando. Deja
una sorpresa. El tercer día de verano te afeitaste el bigote y jugabas a castigar. Se puede correr sin sudar y perder sin llegar a jugar. Y eso sí que es triste, si lo es. Una sorpresa.